Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo. La puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Bienvenidos, amados hermanos, qué bendición es poder volver a compartir este tiempo juntos, a pesar de que estamos lejos, que no estamos en el mismo lugar. Podemos compartir y adorar al Señor juntos desde nuestras casas, desde donde nos encontramos. Y que esta sea una mañana en que con este sentir unidos, en el mismo sentir, podamos adorar, podamos cantar, podamos gloriarnos y escuchar juntos la palabra de Dios. Y dice Efesios 4, del 3
en adelante dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y a ese Dios que ama, que busca nuestra unidad, vamos a adorar en esta mañana, vamos a disponer nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra mente, donde estemos, para poder preparar en este tiempo especial para adorar el nombre de nuestro Dios y para prestar atención a lo que Él nos quiere enseñar en este tiempo. Que disfrutemos este tiempo en unidad a pesar de estar lejos. Señor, ¿quién entrará
Hola amados hermanos, ¿cómo están? Qué privilegio poder estar compartiendo este tiempo de diezmos y ofrendas juntos a través de la virtualidad, pero juntos en un mismo espíritu. Y en esta mañana quería compartirles el pasaje de Mateo 5, capítulo 5, versículo 41. Está hablando Jesús y dice: si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro o 1 milla puede ser, llévasela 2. En los tiempos de Jesús había una ley romana que le permitía a los soldados romanos usar a los judíos como mula de carga, digamos. Es decir, si había un judío caminando en la calle y a un soldado se le ocurría que precisaba los servicios de un judío para llevarle la carga por 1 milla, el judío tenía que dejar lo que estaba haciendo y inmediatamente llevar esa milla, la carga de lo que le pedía el soldado romano, ¿sí? Y esto era motivo de mucho enojo para los judíos. Y en este contexto es probable que Jesús haya dejado esta enseñanza que marcaría las vidas de sus seguidores y las nuestras, porque nos dejó más que una enseñanza, un principio, que es justamente no hacer solamente lo que nos obligan, sino hacer la otra milla como un servicio a Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas en servicio a Dios, la carga no es tan pesada, sino cuando servimos a Dios, algún trabajo, sea cual fuera, Dios nos da la fuerza, Dios nos da el ánimo para poder hacer las cosas con excelencia. Y Jesús estaba liberando a las personas, a los judíos en este tiempo, a sus seguidores en este tiempo, con esta enseñanza. Y lo hace también con nosotros. Con las ofrendas podemos aplicar el mismo principio. Si bien nadie nos está obligando a nosotros físicamente que ofrendemos o diezmemos, este es un buen momento para que podamos ofrendar con excelencia. Recordemos que Jesús enseñó que la mujer que había dado 2 moneditas había dado mucho más de los que aquellos que daban de lo que les sobraba. Es decir, que no hablamos en ningún momento de cantidad, sino de lo que Dios pone en nuestro corazón. Y en este tiempo, hermano, te invito a que podamos dar con nuestro corazón, podamos dar con excelencia, que podamos dar con gratitud al mismo tiempo, porque es un don inefable, dice su palabra, que no se puede explicar con palabras. Así que los invito a que podamos orar y podamos dar gracias al Señor por este privilegio de poder dar, ¿sí? Y así Dios se va a agradar de nuestras ofrendas. Agradecemos. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque nos permites reunirnos, Padre, para adorar juntos. Padre, gracias porque tu palabra nos hace libres, tu palabra nos restaura y, Señor, cambias nuestras vidas, Señor, de manera, Padre, sobrenatural, de manera que las personas no pueden entender quizás muchas veces, Padre, pero sabemos que en ti está la verdad y la verdad, Padre, nos hace libres. Gracias, Señor, porque nos enseñas a vivir una vida de excelencia en todo lo que hacemos. No solo hacer las cosas por obligación, sino hacerlas con excelencia y en un servicio a ti, Señor. Y en este tiempo queremos darte nuestros diezmos y ofrendas, Padre, con lo que tú, Señor, pusiste en nuestro corazón, Señor. Agradecemos la congregación en la que nos pusiste. Agradecemos, Señor, por Pueblo Nuevo, Padre. Bendecimos cada proyecto que se ha hecho a lo largo de la historia, Padre. Gracias porque tú nos has sustentado, Padre, y porque aún en el tiempo de virtualidad, Señor, nos sigue sosteniendo. Señor, te damos gracias porque estás por sobre todo y por sobre todo, Señor, y por toda situación que podamos estar pasando. Tú eres Rey, Padre, y a ti te damos nuestra ofrenda, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios te bendiga.
hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera Él me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió a mí. Le seguiré. Le seguiré. Le seguiré.
Muy bienvenidos nuevamente a esta reunión. Cada domingo como iglesia, en cada hogar, nos reunimos para escuchar la palabra del Señor. Y hoy es un domingo especial porque tendremos la celebración de la Cena del Señor. Pero también es un domingo especial porque comenzamos una nueva serie que llamamos Cristo, el fundamento de la justicia. Y en este caso, la justicia en el libro de Oseas. Y quisiera leer un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Oseas capítulo 10, verso 12, que dice así: Sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Durante estos 2 próximos meses veremos a Cristo en una colección de 12 libros llamados profetas menores, comenzando con el libro de Oseas. Se llaman profetas menores por la brevedad de sus escritos, porque algunos tienen solamente un capítulo hasta un máximo de 14. Se cree que originalmente la colección de estos libros se dividía en 2, 6 libros por una parte y 6 por otra. Por eso este mes veremos a Cristo en los primeros 6 libros como fundamento de la justicia. Y en el siguiente mes contemplaremos a Cristo como el fundamento de la integridad en los 6 libros finales del Antiguo Testamento. Oseas, cuyo nombre significa salvación, profetizó aproximadamente entre los años 750 a 725 antes de Jesucristo, durante el reinado de Jeroboam II, en el reino del norte de Israel, y de los 4 reyes de Judá. Uzías fue el que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y persistió en buscar a Dios. También durante el reinado de Jotam, que también hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, porque preparó sus caminos delante de Jehová. El reinado de Acaz, que no hizo lo recto, dice en Segunda de Reyes 16:2. También profetizó durante el reinado de Ezequías, que también hizo lo recto, y por lo que vemos, el profeta Oseas se cruzó al menos con 3 profetas que fueron sus contemporáneos, a saber, los profetas Isaías, Amós y Miqueas. El libro de Oseas fue citado por Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo copia el versículo de Oseas 11:1. Cuando José y María escaparon a Egipto durante la matanza de los niños por Herodes, diciendo que eso ocurrió para que se cumpliese lo dicho o lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. En otra ocasión, Jesús mismo mencionó una frase del libro de Oseas, diciendo: aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Y mientras Jesús era conducido al monte Gólgota para ser crucificado, en el camino mencionó la profecía de Oseas capítulo 18. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Además, después de su resurrección, Jesús hizo una mención de Oseas, precisamente Oseas capítulo 6:2, que dice: nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Este versículo de Oseas para Jesús dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Como vemos, el libro de Oseas refleja a Cristo en estos y otros pasajes donde se manifiesta lo que hay en lo profundo del corazón de Dios.
y de todo lo que Dios siente hacia su pueblo, y en especial cuando esa relación se rompe. Así como Jesús habló de buscar el reino de Dios y su justicia, el profeta Oseas también apunta en la misma dirección diciendo: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, y haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y os enseñe justicia. Notemos que la siembra de la justicia se da por resultado no más siembra, sino misericordia. Es decir, que cuando uno es justo, Dios tendrá misericordia de nosotros. Pero no solo debemos sembrar, sino también debemos hacer barbechos. ¿Y qué es un barbecho? Se llama barbecho a la tierra que no se siembra durante uno o varios años o ciclos, con la finalidad de recuperar la materia orgánica y también la humedad. Por eso Dios aquí nos dice que la justicia se da en el trabajo de la siembra, pero también en el descanso del barbecho, cuando se debe dejar de sembrar y hay que descansar la tierra, porque si uno siembra y siembra sin que descanse la tierra, es decir, sin barbecho, cada vez tendrá menos nutrientes y la cosecha cada vez será menor y al final la tierra se volverá estéril. Muchas veces se habla de la justicia de Dios, pero pocas veces de la justicia hacia Dios, porque esperamos que Dios nos haga justicia a nosotros cuando somos maltratados, pero nunca pensamos en hacerle justicia a Dios. En primer lugar, le hacemos justicia a Dios cuando reconocemos y agradecemos por aquello que nos ha dado. En Oseas capítulo 2:8 dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Dios quiso mostrarle al pueblo de Israel una lección de justicia con el matrimonio fallido del profeta Oseas, quien se casó con una mujer llamada Gomer, que le fue infiel y tuvo varios amantes. Y Gomer era una representación del pueblo de Israel que se prostituyó con las imágenes y los ídolos y abandonó a Dios. Y abandonó a Dios en el mejor momento económico del país, cuando había trabajo, comida y riqueza en abundancia. Y en lugar de darle gracias a Dios por la prosperidad que tenían, dieron gracias a las imágenes de madera, de metal y piedra. En lugar de adorar a Dios, adoraron a los ídolos. Pero no eran los ídolos los que le dieron la prosperidad y la inteligencia para hacer buenos negocios y expandir la economía, sino que fue Dios. Por eso Dios dijo: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Baal era el dios cananeo de la fertilidad. Y como ellos no reconocieron que todo lo que tenían venía de Dios, Dios dijo: por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Por eso debemos detenernos un momento. Debemos hacer barbecho y pensar en todo lo que Dios nos ha dado. Debemos pensar que si hemos sido justos con Dios y si reconocimos que todo lo que tenemos no ha sido por nuestra propia capacidad o esfuerzo, sino también por la bendición de Dios, aún sin ser cristianos o aún no
conociendo a Dios. Por eso Pablo escribió en Colosenses capítulo 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones y sed agradecidos. Y a los romanos les escribió diciendo, hablando de la gratitud, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso no deberíamos hablar de justicia sin tener en cuenta que debemos hacerle justicia a Dios y reconocer todas las cosas que Él nos ha dado. En segundo lugar, le hacemos justicia a Dios cuando pensamos bien de Él. En Oseas capítulo 7:15 dice, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Aquí casi podríamos sentir lo que sentía Dios cuando su pueblo, en lugar de mostrarse agradecido porque Dios le había enseñado y fortalecido, ellos pensaron mal. Pensaron mal de Dios. Dice, contra mí pensaron mal, dijo el Señor. Y de esto trata el libro de Oseas, de cómo pensamos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo también se molestó cuando pensaron mal de Él. En Mateo capítulo 9, versos 2 al 4 leemos, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Los escribas pensaron mal de Jesús. Pensaron que Jesús dijo una barbaridad y cometió un grave pecado al decir lo que dijo y que había blasfemado contra Dios. O peor aún, se puso en el lugar de Dios al decir, hijo, tus pecados te son perdonados. El mal pensamiento es destructivo. Es imposible que alguien piense mal de Dios y actúe bien. Siempre que uno piensa mal de Dios, toma un camino equivocado, comete graves errores y va en camino de su propia destrucción. Vemos 4 consecuencias de pensar mal de Dios en el mismo libro de Oseas. En primer lugar, el que piensa mal de Dios se rebela. Versículo 13, contra mí se rebelaron. Versículo 14, para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. La rebelión se nutre del mal pensamiento y se fermenta con los cuestionamientos. El que piensa mal dice, ¿por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Quién me asegura que Dios existe? ¿Quién me asegura que la Biblia es la palabra de Dios? Quiero ser libre para hacer lo que quiero. ¿Quién es Dios para que me lo prohíba? ¿Por qué debemos ser diferentes a nuestros vecinos o de la sociedad en general? Porque vemos que este tipo de preguntas no apuntan a obedecer, obtener una respuesta, sino a plantarse en una posición de confrontación. En segundo lugar, el que piensa mal de Dios habla mentiras contra Dios. El versículo 13 dice, yo le redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Dios los redimió, los libró de la esclavitud de Egipto y los llevó al desierto para enseñarles. Pero ellos dijeron que Dios los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Dios planificó lo mejor, pero ellos pensaron que Dios buscaba su mal y por eso mintieron. Cuando alguien que siempre le dio la espalda a Dios y le va mal, o muere alguien de su familia, lo primero que hace es decir que Dios fue el culpable de esa muerte. Vemos que piensan mal de Dios y mienten contra Dios. En tercer lugar, el que piensa mal de Dios no quiere orar. No hay entre ellos, dice Oseas en el versículo 7, no hay entre ellos
quien a mí clame. Y no clamaron a mí en su corazón cuando gritaban sobre sus camas, dice el versículo 14. Cuando alguien piensa mal de Dios, no puede orar, no puede clamar pidiendo ayuda. ¿Por qué la gente no ora? Porque piensa que Dios no le escucha. El mal pensamiento paraliza la oración. En cuarto lugar, el que piensa mal de Dios no se da cuenta de su pérdida. Oseas 7, 8 y 9 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue una torta no volteada. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Aún canas le han cubierto y él no lo supo. Se llamaba Efraín a una tribu y representaba a la Israel del norte. Efraín se ha mezclado. Efraín fue una torta no volteada. Fue como cuando uno escoge una fruta del suelo pensando que está buena, pero al levantarla se da cuenta que está hueca y vacía por dentro porque su interior fue devorado por un pájaro o por los gusanos. De afuera parece que todo está bien, pero por dentro está vacío. El que piensa mal de Dios se vuelve insensible e inconsciente de lo que le está pasando. No se da cuenta que lo están devorando por dentro, están devorando sus fuerzas. Poco a poco va perdiendo su poder espiritual y no se da cuenta. Por eso dice, y él no lo supo. Por eso Dios merece que le hagamos justicia y comencemos a pensar bien de él. Porque si pensamos bien de Dios, nos irá bien. Y si pensamos mal, nos irá mal. Por eso el apóstol Pablo dijo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En tercer lugar, le hacemos justicia a Dios cuando declaramos nuestra fe. En Oseas 14, del 1 al 2 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Hemos oído hablar que podemos ofrendar a Dios nuestro tiempo, podemos ofrendar nuestros dones o talentos, podemos ofrendar nuestra vida a Dios como aquellos que ofrendan su vida por su patria, podemos ofrendar nuestro dinero, pero tal vez nunca oímos de una ofrenda de labios, porque es una ofrenda que Dios estaba esperando, porque dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Cuál es la ofrenda de los labios? La ofrenda de los labios es una declaración de fe que decía, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Qué quería decir con esta declaración o ofrenda de labios? Que no pondría su confianza en las personas, en este caso los asirios, y en los propios recursos que eran sus caballos. Como dice el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O el Salmo 147 que dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y por último, la ofrenda de los labios decía, nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Notemos que la ofrenda es decir, nunca más.
Nunca más adoraremos la obra de nuestras manos. Nunca más nos inclinaremos ante las imágenes. Ese nunca más es un símbolo de una completa conversión. Ofrecer a Dios esta declaración de fe es hacerle justicia. Como escribió Pablo en Romanos, capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta fe es una fe que se declara para que sea efectiva. Es una ofrenda de labios, como dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A cambio, ¿qué promete Dios? Primero, promete quitar la rebelión. Yo sanaré su rebelión. En segundo lugar, Dios promete amarlos por pura gracia. Los amaré de pura gracia. Es decir, que Dios promete amarlos sin que lo merezcan en lo más mínimo. En tercer lugar, promete vivificarlos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderé sus raíces como Líbano. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Y en cuarto lugar, les promete paz y tranquilidad y se sentarán bajo su sombra. Y en quinto lugar, Dios les promete que tendrán frutos. De mí será hallado su fruto. Por eso cada vez que confesamos nuestra fe, estamos haciéndole justicia a Dios. Cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor, cuando le creemos y lo recibimos por la fe, cuando nos volvemos a Él y le decimos, quita toda mi iniquidad, todo mi pecado, quítalo. Cuando le ofrecemos esta ofrenda de labios, de confesión a Dios, es cuando le estamos haciendo justicia. Vamos a sembrar justicia para cosechar misericordia. Vamos a sembrar justicia con Dios, porque debemos hacerle justicia. Debemos hacerle justicia reconociendo y agradeciendo todo lo que nos ha dado y todo lo que ha hecho por nosotros. Debemos hacerle justicia pensando bien de Dios. Y debemos hacerle justicia ofreciéndole nuestra ofrenda de labios y confesando nuestra fe en Él. El Señor ha dicho, los amaré de pura gracia. Dios nos amó por pura gracia y envió a su único Hijo, a Jesucristo, para redimirnos, para salvarnos. Qué bueno que en este momento celebremos lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso leemos lo que dice la palabra de Dios. Haced esto en memoria de mí, es decir, en recuerdo. ¿Y qué tenemos que recordar nosotros? Lo que Cristo ha hecho. ¿Por qué murió en la cruz? No murió por mártir. No murió porque la gente era mala. La gente que lo crucificó era mala. Murió por toda la humanidad para salvarnos. Y qué bueno sería si en este momento podamos inclinar nuestros rostros y orar. Y vamos a pensar en el Señor y agradecerle. Le haremos justicia, ¿verdad? Vamos a hacerle justicia a Dios, dándole gracias por todas las cosas que ha hecho por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, por escribir nuestro nombre en el libro de la vida, por darnos vida eterna. Qué hermosa obra ha hecho el Señor. Así que vamos a tener este momento de reflexión y también si algo queremos confesarle, es el momento de decirle, Señor, perdóname, límpiame. Quiero participar de este momento en familia con un corazón limpio, un corazón puro. Vamos a orar un momentito.
por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu sangre me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por lo que significa este pan, que representa tu cuerpo, Señor, que fue crucificado por nosotros y llevaste allí en la cruz nuestros pecados, las maldiciones, las enfermedades, los dolores en ese cuerpo para redimirnos y darnos la vida eterna. Gracias. Lo hacemos pensando en tu gran amor. Te recordamos, Señor. Gracias en tu nombre. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu sangre me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Y luego dice que tomó la copa y dijo: esto es mi sangre que por mucho es derramada. Y fue derramada por vos y por mí, por toda la humanidad. Y qué bueno es recordar que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No de algunos pecados, sino de todo pecado. Y por eso estamos agradecidos. Vamos a dar gracias al Señor por la sangre preciosa de Jesucristo. Oramos. Señor, te agradecemos por la copa de bendición que bendecimos. Te agradecemos porque el vino que ella contiene representa la sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de todos nuestros pecados. Y eso nos llena de alegría, de gozo, de paz, porque hemos sido libres mediante la sangre de Jesucristo. Gracias porque ya no hay condenación para nosotros. Hemos sido salvados por la sangre de Jesús. Gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Cristo, Hijo
Vamos a tener en este momento la oración final, pidiendo la bendición de Dios. Y quisiera orar por tu vida y tu familia. ¿Está bien? Oramos. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso que hemos compartido en familia, recordando tu gran amor cuando te reuniste con tus discípulos y tomando el pan y también la copa, y has compartido y has enseñado y has dicho que esto lo hiciéramos hasta el día que regresaras a la tierra, hasta el día que volvieras. Y lo estamos haciendo. Y estamos esperando tu regreso. En medio de esta situación tan difícil que vive el mundo, nosotros tenemos nuestra mirada puesta en tu regreso glorioso. Gracias por esta bendita esperanza. Y ruego tu bendición ahora sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, sobre los niños, los jóvenes, los ancianos. Tu bendición repose en cada hogar. Gracias. Y decimos conforme a tu palabra, el Señor te bendiga y te guarde. Que esto se cumpla en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Que tengas una hermosa semana, bendecida semana. Y si quieres también en este momento, después de saludarte con tus seres queridos, qué bueno también que puedas estar orando. Hemos estado orando durante la Santa Cena, pero también es bueno que oremos unos por otros y por aquellos que están sufriendo, ¿verdad? Qué bueno acompañarles con nuestras oraciones y decirle, mira, estuve orando por vos, para que Dios te bendiga o para que Dios te sane o Dios te levante. Para eso está la iglesia. Dios nos llamó para que seamos de bendición. Y cuando oras, te vas a convertir en una fuente de bendición para los demás. Que así sea. El Señor te acompañe. Amén.